Amigos, Sinfloro siempre revela aspectos desconocidos de la realidad del país. Uno de ellos es la historia de Víctor Zamora, exministro de Salud, víctima de una campaña vil en su contra por parte de sectores que lo quieren culpar a él de la muerte del COVID. Nada injusto, porque la muerte del COVID son responsabilidad de los últimos 5 gobiernos del Perú, que incluye a los fujimoristas que lo atacan, que incluye a Toledo, que incluye a todos los líderes del país que se sentaron en medio de la crisis y no hicieron nada a favor, incluido también Humala, que no hicieron absolutamente, y Alan García, no hicieron lo necesario para que el Perú tuviera un sistema de hospitales adecuado, con una buena administración, y más bien fortalecieron la corrupción en todo el sistema de salud. El desastre se debe a esos gobiernos y no se debe a los que afrontaron la crisis. Sin embargo, él reconoce qué aspectos pudieron haber sido mejorados y cuáles fueron las fallas que faltó arreglar. Lo cierto es que no es cierto que las medicinas chinas eran pichi, como dijo un bárbaro por ahí sociópata, congresista de la República, que es el señor Bustamante, que encima lo han puesto en la Comisión de Relaciones Exteriores. De ninguna manera. La vacuna china cumplió un efectivo rol en limitar la extensión de la pandemia a menor costo. Y además, la corrupción que hubo alrededor de ella no es culpa del ministro Zamora, es culpa del Ministerio de Relaciones Exteriores y funcionarios de bajo nivel, todos ellos, que estuvieron metidos en enredos con las empresas que tenían que ver con el tema. Y además, fue exagerado para destruir toda la imagen de Vizcarra en el momento que lo querían derrocar. La maldad, la leve irresponsabilidad de funcionarios de toda la vida en los ministerios, las denuncias falsas, todo ello serán respondidos por Víctor Zamora en esta entrevista que ustedes a continuación tendrán el gusto de escuchar, y a quien yo saludo por su presencia corajuda en este programa. Bueno, la complejidad del proceso que vivíamos rebasaba los análisis epidemiológicos del comportamiento de una enfermedad en tiempos regulares. Y teníamos que incluir datos, por ejemplo, del comportamiento humano en términos económicos, sociales, que harían que esta epidemia se moviese en un sentido o en otro. Entonces, ¿qué hacen los de prospectiva? Crean escenarios posibles, tomando en cuenta no solamente el virus y la persona, sino la persona en su actividad social, en su actividad económica. Dadas esas condiciones, nosotros creábamos escenarios. Si se reducía, por ejemplo, los números de horas de inamovilidad social, o si se abría una actividad económica, o si se abría un territorio, se creaban escenarios para ver cuánto impactaría la epidemia en estas poblaciones. ¿Y esto tuvo resultado? Prospectiva lo que hace es adelantarse en el futuro a lo que podría suceder ante una decisión u otra. ¿Y tuvo resultados? ¿Cree usted que tuvo resultados ahora mirando a la distancia? ¿Lograron ustedes prevenir cosas, apresurarse en tomar decisiones? Tuvo resultados mixtos por dos razones. La primera, porque nos encontrábamos frente a un fenómeno que no tenía antecedentes. La prospectiva se alimenta de lo histórico. Claro. En este caso no teníamos antecedentes que nos sirvieran para tomar decisiones. Y lo segundo, prospectiva se alimenta mejor de buenos datos. Y el Perú, lamentablemente, no tiene buenos datos, no solamente en salud, sino en casi todo. Claro. Si usted tuviera que hacer un análisis, digamos, de errores o problemas que tuvieron en la gestión, porque siempre los hay, ¿cuál sería el principal que usted diría que quizás hubo que haberlo afrontado de otra manera? Porque estando ante lo desconocido, también Cristóbal Colón se equivocó llegando a América varias veces, ¿no? Así que no hay novedad. Pero, ¿cómo podríamos, digamos, aprender esta lección? Porque a usted, ya después vamos a hablar de ese tema, hay un interés político en destruir su imagen a raíz de la gestión del COVID, ¿no? Pero quiero yo que usted nos diga qué cosa diría o reconocería como que fue algo que pudieron hacer mejor. Yo creo que el principal error, y lo he dicho en varias oportunidades, ha sido nuestra estrategia comunicacional. Si bien la del señor presidente era una estrategia comunicacional poderosa, también teníamos que comunicar mejor el riesgo al cual nos enfrentábamos y a la incertidumbre. Okay. Digo esto porque nuestras fallas comunicacionales permitieron que emergieran en el entorno voces no autorizadas, no profesionales, que nos plagaron de las redes y los medios de comunicación. ¿El colegio médico, doctor? Con falsa información, con información incompleta, con información tendenciosa, y nos ganaron la batalla en sentido comunicacional a la población. Ajá. ¿Y el colegio médico, cómo evalúa usted que fue eso? Porque fue una conducta
A ver, con ciertos méritos en la parte gremialista, porque rescataron vidas, se pusieron las pilas para salvar a su gente, pero también fueron unos discutidores, no diría yo incómodos, sino incluso injustos, ¿no? A lo largo del COVID, porque a veces se ponían de costado, se ponían en contra por ya intereses estrictamente gremiales y estrictamente de sector, ¿o me equivoco? Usted lo ha dicho correctamente. Yo creo que el Colegio Médico ha cumplido excelentemente bien su función de defender a sus agremiados, a los colegas que estaban en el campo de batalla. Sin embargo, en el campo político, yo creo que el decano en esa oportunidad y algunos de los miembros de su directorio se salieron de su mandato para defender a la profesión y a los profesionales y se dedicaron a hacer más bien cultivar su posicionamiento mediático Claro, y su capitalización política de un evento de estas características, ¿no? claro. El otro tema es, en esa época todos recordamos que el presidente de la República tuvo un gran predicamento. Yo viví en una zona de Lima, más bien de clase media, y veía cómo la gente salía a respaldarlo en todo el sentido de la palabra, con las ollas a favor, ¿no? Con una serie de... Y había unas largas conferencias de prensa que parece que jugaron un rol muy importante en crear conciencia sobre el COVID. Pero esto parece que en un momento dado ya pasó, rebasó la línea y no se volvió un buen sistema de comunicación porque la contracampaña empezó a ganar y en eso jugó un rol. Bueno, yo tengo una muy mala opinión del doctor Luis Bustamante, que no es médico sino biólogo, y que tuvo un rol en predicar contra la vacuna, ¿no? ¿Podrá usted comentar ahora, doctora, a la luz de los hechos? No lo quiero comprometer porque acá hay investigaciones en curso y quizás de repente esto no conviene a su posición en ellas, pero él es congresista por el Partido Fujimorista y pregunto si considera que él tuvo un rol, digamos, en este crecimiento de la negatividad contra la pandemia, porque lo involucró con la política, ¿no? Contra el intento de sacar A al eso me presidente. refiero, a eso me refiero con que nuestras fallas comunicacionales abrieron espacio para que personajes de estas características emergieran como voces autorizadas, no siéndolo, ¿no? Así es. Lanzando información falsa, tendenciosa y en muchos casos peligrosísima, como el Que caso costó de... vidas, parece ser, ¿no? En otros lugares del mundo, por lo menos, ahí fue más intenso y costó miles de vidas. Yo no sé si en el Perú tuvo un rol también en detener la vacunación, demorarla, poner a comunidades como, por ejemplo, los evangélicos u otros sectores fundamentalistas religiosos en contra de la vacunación. En fin, yo noto que ahí hubo todo un... No olvide que en esa época también hubo marchas de, como mis hijos no te metas, que también estuvieron involucradas con el tema. O sea, muy compleja situación. O sea, ¿cree usted que eso influyó, ese tipo de declaraciones? ¿Realmente influyeron? Yo no tengo la menor duda que influyó. Nosotros lo que no podemos hacer es cuantificar cuánto impactó en la población. Claro. Felizmente en el caso peruano, las contracampañas contra la vacunación no han tenido el efecto como han sido en otras sociedades y hemos podido alcanzar altos niveles de vacunación. Quizá por... Felizmente estamos casi al 80% de la vacuna Claro. y la población peruana no ha prestado oídos a estas falsas afirmaciones sobre la eficacia de la vacuna, entre otras cosas, como el ex congresista Málaga, que Claro. también se paseó por todos los medios de comunicación vendiendo un producto que nunca vio la luz. Que era la vacuna peruana, tengo entendido, ¿no? No, que era un método diagnóstico que él había inventado y que se quejó en los medios de comunicación que el gobierno no le daba las facilidades para desarrollarlo, Claro, cuando durante mi gestión se le abrieron totalmente las puertas claro. y finalmente ese producto jamás vio la luz y nunca tuvimos su tan mentado método diagnóstico contra el COVID. 3 años después, ese producto no existe. Finalmente, en Cañete, como siempre surgen los inventores en esta patria nuestra cuando se trata de dar soluciones, todos quieren ser generales, todos quieren dirigir las cosas, apareció también en una firma veterinaria de cierto prestigio un intento de hacer la vacuna peruana que incluso llevó a que el propio presidente Castillo, ya en la fase final del COVID, fuera a visitar esto como parte de su campaña electoral. ¿Cuán de cierto hay que realmente había posibilidad de hacer una vacuna peruana? ¿Y cuán de cierto hay en las afirmaciones del doctor Bustamante respecto a que era, bueno, dicen algunos pichi guagua, como declaró don Beto a saber respecto a la vacuna? ¿Cuál era la verdad sobre la vacuna peruana y cuál es la verdad sobre la eficiencia de las vacunas chinas? No, sobre la vacuna peruana no existe absolutamente ningún desarrollo. Es más, en este momento Brasil, Argentina, Chile y México ya han avanzado sustantivamente en desarrollar partes o toda la vacuna y en cambio en el Perú no existe absolutamente nada. Es más, creo que hace un par de meses
el gobierno del Perú ha montado una comisión para evaluar la posibilidad de generar una vacuna en el futuro, ¿no? Eso fue también parte de estas campañas que emergieron, pues, vendedores de cebos de culebras y mentiras, ¿no? ¿Vale la pena hacer una vacuna peruana, doctor? Hablando claro, porque una cosa es el orgullo nacional para hinchar el pecho, pero los estados, los sectores privados de nuestro país están en condiciones de poder implementar una vacuna efectiva. Mire, Cuba lo ha hecho, Mire, pero lo ha hecho con el grandes Perú, sacrificios, ¿no? el Perú, el Perú producía vacuna antivariólica hasta los años 70. Nosotros éramos exportadores de vacuna contra la viruela. Lo Imagínense. exportábamos hasta la India, que hoy día sí produce vacuna India. Nosotros perdimos esa capacidad y creo yo que debemos recuperar esa capacidad para producir vacuna que necesitamos. Okay. Por ejemplo, viruela, por ejemplo, COVID, por ejemplo, fiebre amarilla, que es una enfermedad tan nuestra. ¿Es un ahorro o tan considerable la de Amazonía dinero, peruana. doctor? ¿Es un ahorro considerable ¿Perdón? de dinero hacerlo? ¿El producir la vacuna es un ahorro significativo de dinero para el consumidor? Pero no solamente dinero, porque lo que se produce son bienes públicos, Claro, son bienes sí, gratuitos claro. por el cual no se comercializa absolutamente No, nada. ya sé, pero Pero el precio baja, el precio es más atractivo. nos da soberanía tecnológica Ok. frente a situaciones en las cuales nos quedamos encasillados a proveedores, pequeños proveedores que están en el norte, ¿no? Claro. Pequeños en términos de número, ¿no? Claro. Pocos proveedores Claro. que hacen el uso y abuso de su posición de dominio. Claro. O sea, ahí tenemos el tema final que se discute, el precio final de las vacunas. ¿Valió la pena las pruebas chinas? Que es un cargo que le lanzan a usted diciendo que eso nunca debe haberse hecho porque sencillamente eran fatales para poder predecir la enfermedad. ¿Es eso cierto? ¿Es verdad? ¿Las vacunas? Las pruebas. No, las pruebas serológicas cumplieron su función. Cumplieron su función de hacernos ver cómo se movilizaba la epidemia en todo el país. Así todos los días podríamos decir, la epidemia se está movilizando del norte hacia el centro, del centro hacia acá, de este distrito hasta este distrito, de estas provincias, ¿no? A estas otras, y está afectando a estas edades, a estas comunidades en particular. Mire, mucho se hace énfasis con cierto nivel de legitimidad, que han fallecido 250.000 compatriotas. Claro. De lo que no se habla es de los casi 4 millones de personas que han sido atendidas por este sistema precario de salud y que se les ha salvado la vida. Así es. Y se les ha salvado la vida, entre otras cosas, con la cuarentena, con las mascarillas, con la vacuna, con la atención y con las pruebas. O sea, hacer una aseveración de ese calibre, que las pruebas no sirvieron, es absolutamente falso. Sirvieron para su propósito, que es epidemiológico. Ok. Una cosa final que yo quisiera que usted... ¿Por qué no hacen un informe, un libro blanco sobre esto, doctor? Falta que el país conozca la verdad de lo que ocurrió en el COVID, de las condiciones terribles que encontraron ustedes, de la manera como tuvieron que improvisar salidas y la manera como también actuaron científicamente. Porque en realidad sobre esto hay un estigma que no solo abarca a personas o gobiernos, sino es un estigma sobre la resiliencia de los peruanos para dar un combate en condiciones muy desiguales, donde los problemas estructurales de la salud eran terribles, donde yo soy testigo porque he estado presenciando las decisiones políticas de algunas personas importantes del país y me daba cuenta de realmente estamos ante algo completamente nuevo, incomprendido y francamente el costo político que han pagado muchos de los protagonistas es absolutamente injusto en mi opinión personal. Los periodistas también tenemos opinión personal. No sé cómo cree usted que debe hacerse un balance de esto, doctor, un balance que no sea necesariamente como el informe de la verdad que deja a la mitad del país descontento, tiene que ser un balance que tenga objetividad y pueda hacerse. ¿Cree usted que es oportuno o hay que esperar todavía? No, yo creo que ya es oportuno. Ya es oportuno sobre todo por lo que nos encontramos viviendo el día de hoy, ¿no? Cómo nos preparamos hacia el futuro se alimenta de nuestra experiencia en el pasado. Claro. Tenemos que abordar 4 fronteras con ese libro blanco que yo felicito la idea, ¿no? Uno primero, cómo hacemos más Estado, no solamente más salud, sino más Estado. La presencia de todos los sistemas del Estado fracasaron frente a la pandemia. La entrega de los bonos, la protección social, el trabajo, el agua, etcétera, etcétera. Luego, cómo hacemos más ciencia, el hecho de producir o no vacunas, entre otras cosas. Más ética frente a estos profesionales supuestamente de la salud que utilizaron este momento terrible para la población
para usufructuar desde el punto de vista político, económico, social o corporativo. Y finalmente, más justicia social, porque los que más han muerto en el Perú y los que más se enfermaron con el COVID en el Perú han sido los más pobres, que han sido atendidos en un sistema pobre. Doctor, un tema clave también es la riqueza, ¿no? Que sea un país donde haya mejores condiciones de vida, porque no es posible que el 35% de las personas sean los únicos que tienen refrigeradora y que la inmensa mayoría no lo tiene. Algo clave para la conservación de alimentos, para los confinamientos, para poder vivir decentemente. Creo que ahí se han exhibido varias miserias del país terribles, de desigualdad, yo coincido con usted plenamente, y entre ellas no solo la desigualdad en la salud, sino desigualdades, por ejemplo, este 80% de informales que ustedes no tenían cómo organizar muchas veces para poder llegar a ellos. No lo pudo organizar el sistema de crédito del Ministerio de Economía, no lo pudieron organizar ustedes porque era una población dispersa, que no tiene, digamos, una ubicación precisa en la zona rural, y cuando la tiene precisa está desarmada con elementos de la economía moderna tan simples como las refrigeradoras, el manejar su cuenta de ahorro, en fin, una serie de cosas que eran indispensables para hacer compras y poder mantener el confinamiento efectivo, ¿no? Creo que, además de las condiciones laborales que hacían que la gente saliera a trabajar y obviamente extendieron la vacuna, creo que eso es innegable, ¿no? Innegable, la vacuna se extiende o la epidemia se extiende en el momento en el cual se quiebran ciertas reglas de confinamiento porque no había otras, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. A eso me refería yo cuando una gran lección de la pandemia es que se necesita más Estado. Claro. No me refiero solamente a servicios de gobierno, sino más Estado en el sentido de cubrir con los servicios básicos a la mayor cantidad de población posible. Por ejemplo, 2 millones de limeños que no tienen agua. O, por ejemplo, 50% de la población que en este momento no tiene acceso al Internet de manera estable, de calidad, que le permita educación y trabajo a distancia. Claro. Por ejemplo, vivienda. Por ejemplo, y así seguiría, Claro. que son condiciones básicas de vida que no solamente las da el Estado, sino también el sector privado. Claro. Las cuentas bancarias, por ejemplo, son una muestra plausible de cómo el sector privado bancario tiene una bajísima penetración que nos hubiese permitido entregar bonos en una rapidez extraordinaria y que no sucedió. Doctor, yo quisiera terminar pidiéndole un favor, una línea nomás, porque ya estamos cerrando el programa, está muy interesante su testimonio. A mí me interesan los testimonios, no tanto la información contingente. ¿Qué hacer con la quinta ola del COVID? En una línea, en 2 líneas, ¿cuál sería su receta, doctor? Escribe usted una receta muy breve para un paciente que está apurado. Bueno, volviendo al punto de la comunicación, Claro. los mayores de 60 años se les tiene que dar una campaña de comunicación agresiva para que vuelvan a utilizar su mascarilla. Lamentablemente no lo podemos hacer obligatorio por una serie de razones, agotamiento pandémico, fallas en el aparato del Estado, etcétera, etcétera, pero la comunicación de alerta y de acción debe ser para los mayores de 60 años que vuelvan a usar su mascarilla N95 y si no se han vacunado, que vayan inmediatamente a hacerlo para protegerse frente a la quinta ola que está muy, muy peligrosa. Perfecto. ¿Esa quinta ola por qué es peligrosa, doctor? Mire, en las últimas 5 semanas se ha multiplicado por 21 veces el número de casos, se ha duplicado en las hospitalizaciones, se han duplicado las UCIs. Perdón, a ver, me asusta. El hospital Revalea tiene una cama disponible para un tratamiento. ¿Y por qué cerraron COVID las grave Torres Panamericanas entonces, doctor? ¿Por qué cerraron las Torres Panamericanas? ¿Por qué despidieron al personal? Por eso, porque hemos creído falsamente que la pandemia ya se terminó y no se ha acabado. Estamos en una quinta ola que es muy peligrosa. Bien, doctor. Muchas gracias por sus palabras. Es una entrevista muy valiosa. Se la vamos a enviar con todo gusto para que ustedes pongan de ello. Y no se olvide el libro blanco, doctor, que yo creo que es clave para aclarar las cosas, ¿no? No me olvido. Muchísimas gracias. Un gusto, doctor. Buenos días. Hasta luego. Muy valioso testimonio de alguien que sabe lo que dice, porque vivió la pandemia, la vivió en carne viva, la vivió en el momento más grave, en el momento que se moría la gente en la puerta de los hospitales, y la enfrentó con valor. Un médico joven que tiene el mérito de haber enfrentado la situación, no se corrió. Y además lo hizo junto con un gobierno que hizo todo lo posible. Mentira que no hicieron todo lo posible. El Perú es una desgracia por culpa de los que ahora critican la política contra la pandemia, por culpa de aquellos que olvidaron, privilegiaron a las clínicas y olvidaron los hospitales de una manera increíble, por los médicos mercenarios que dejaron la práctica profesional para poner al frente clínicas y hospitales donde querían que se atendiera a la gente por cuenta de ellos para poderles cobrar, por gente que cobró 50, 60 mil dólares por un internamiento simple en una clínica,
por los crímenes que se cometieron debido a que hay gente en el Perú que no se unió patrióticamente a esa causa. Estos patriotas que sí estuvieron al frente, como el doctor Zamora, merecen todo nuestro respaldo y todo el deseo de que ellos puedan continuar siendo figuras señeras en guiar la medicina peruana. Amigos, con ustedes vuelvo en la siguiente edición de Sin Flor.